Hola a todos, bienvenidos a Teleadictas, un nuevo podcast dedicado al mundo de la televisión. Somos Mika y Nikki, dos amigas obsesionadas con la tele, siempre viendo programas nuevos o volviendo a ver series por milésima vez. Queremos invitarlos a explorar y conocer cosas nuevas de los mejores programas de la tele. Así que si vos sos tan fanático como nosotras, este es tu podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Teleadictas. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Nikki? Yo muy bien. ¿Vos cómo andás, Mika? Bien, un poco cansada, pero entusiasmada por el episodio de hoy porque vamos a tratar un tema que me parece súper interesante y muy importante. Totalmente. Encima es algo que venimos planeando hace bastante tiempo. Diría Sí, que es uno de los primeros temas que propusimos cuando pensamos en hacer el podcast en sí. total, este y el del próximo episodio. Tal cual. Lo mejor quedó para el final. Re. No sé, no es algo que hayamos planeado igual, ¿eh? Surgió No, así. se fue dando. Se dio así, se dio así. Así que bueno, hoy vamos a tratar un tema que la verdad es algo que digamos que venimos dando algunas pistas sobre esto en episodios anteriores porque de alguna manera hicimos como un tráiler de esto que vamos a hablar el día de hoy al tirar algunas pistas, Es verdad. como por ejemplo esto de hablar de la importancia que tienen las series para la sociedad y la relevancia que pueden llegar a tener para la sociedad en sí. Claro, porque nada, todo pues, se pueden dar a partir de las series, no se pueden dar generar conversaciones que nada, pueden eventualmente llevar a cambios. Exacto, es importante hablar de temas relevantes porque a veces hay cosas que están súper presentes, pero por alguna razón u otra se consideran como tabúes y Ujú. está bueno sacar ese estigma y sacar ese mito de lo que es tabú y quizás, no sé, las series, las películas pueden ayudar. Re, sí, porque ponen en boca de todos el tema. Y bueno, Ujú, creo que algo muy tabú, que todavía sigue siendo, si bien en menor medida, en parte sigue siendo, es el tema de la salud mental, que es de lo ujú. que vamos a hablar hoy, ¿no? Cómo se To- representa en la Ujú. televisión la salud mental. Tal cual, totalmente. Y algo que venimos ya diciendo hace bastante es esto de que las series, películas, aunque no nos demos cuenta, siempre tienen algún efecto inconsciente en cómo nosotros vemos al mundo que tenemos frente a nosotros. Porque las series están inspiradas en el mundo real, pero también al mismo tiempo inspiran al mundo real, como ya hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de cultura pop. Es verdad. Me acuerdo que estábamos hablando de esta conexión entre el mundo real y el mundo ficticio y cómo se retroalimentan, podríamos decir. Y en este caso podemos decir que las series y las películas de alguna manera moldean nuestras percepciones, nuestras ideas de manera subconsciente, inconsciente. Es algo que no nos damos cuenta, pero que pasa. Pasa, sí. Y bueno, eso es, a ver, se puede llegar a dar un problema, es que si tratas temas delicados, perdón, si temas delicados no se tratan de la manera adecuada, esto, nada, genera una idea muy errada sobre ellos que sigue por Ujú. andar a saber cuánto tiempo, o sea, Claro, que se perpetúa por sí, siempre. Es así. Y lamentablemente eso es algo que pasó mucho con lo que es la salud mental, el tratamiento de lo que es la salud mental en la tele. Y quizás está conectado un poco con lo que es la historia, con la sociedad de esos tiempos en los que se emitieron estas series. Y quizás en el pasado no se hablaba tanto de salud mental o capaz que uno no era tan consciente de esos temas. Entonces, obviamente, lo que veíamos en la tele o lo que veían en la tele en esa época también era un producto de lo que se pensaba en esa época. así es, una lástima, porque así se generaron un montón de estereotipos que hicieron que la salud mental sea un tabú y la gente se cerrara a pedir ayuda, sea por vergüenza o estigma. Claro, y es un estigma que la verdad no debería existir porque nos afecta a todos. La Ujú. salud mental es parte de la condición humana, podríamos decir. Y es horrible esto de que se haya perpetuado de esta manera inconsciente encima. Y igual yo creo que en los últimos tiempos esto es algo que está cambiando poco a poco, pasito a pasito, quizás no es Sí. tan rápido, pero basándonos en lo último que vimos en la pantalla grande, pantalla chica, esto quizás está cambiando.
Sí, salvo algunas representaciones que hubo polémicas, Ujú. se es más consciente del tema, está todo más charlando, como dijiste, poco a poco deja de ser tabú y cada vez más vemos que las representaciones sobre este tipo de temas son muchísimo mejor. Claro, sí, sí. Y esto de la salud mental es muy importante y lo vemos en nuestra vida diaria, no, no es solamente hablando de lo que vemos en la tele, sino que nos afecta muy de cerca, porque así como uno cuida su salud física, es importante también cuidar la salud mental. Incluso esto lo vemos, por ejemplo, en gente que tiene enfermedades muy serias. Siempre esas personas que están sufriendo quizás de problemas físicos, como no sé, se me ocurre un cáncer o algo así bien, bien serio, siempre son derivados a un psiquiatra, un psicólogo, para que los ayuden a transitar ese tipo Claro, de caminos. Porque la salud mental es sí. eso, es nuestra guía que determina la manera en la que vivimos, cómo nos relacionamos con el mundo. Y bueno, por eso creemos que es importante hacer un episodio dedicado para hablar de esto mismo, de cómo las series representan esos temas y cómo están bien o mal representadas, básicamente. Eso, claro, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a explorar un poquito el tema de cómo se fue tratando a lo largo del tiempo y bueno, vamos a mencionar ejemplos que consideramos que abordan el tema o muy bien o muy mal. Sí, porque siempre hay de los dos, siempre hay blanco y negro, es Sí, así. siempre. Pero bueno, igual antes de hablar de todo esto, creo que es muy importante que entendemos, siendo un tema así tan serio como lo es este, es importante que entendamos bien qué es a lo que nos referimos exactamente cuando hablamos de salud mental, porque es un término que se usa libremente hoy en día, pero que quizás no se entiende por completo. Sí, o Quizás también se suele asociar la salud mental como siempre a cosas negativas, eso, sí. cuando no. O a cosas muy serias, como Sí, condiciones muy, muy serias, que claro, y quizás no no, es tan así, ¿no? Porque nos afecta en nuestra vida diaria. claro. Así que para ir al centro de conocimiento principal en todo lo que respecta a la salud, vamos a usar la definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos define lo que es la salud mental como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés en la vida, desarrollar sus habilidades, poder aprender, trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad, o sea, a vivir en sociedad, básicamente. Exacto. Sí, es algo que nos afecta a todos y que determina cómo vivimos justamente nuestro día a día, porque involucra nuestro bienestar emocional, psicológico, social. Es como entra en la definición integral de la salud. Claro, es así, totalmente. Y lo que me llamó la atención, que me parece algo muy importante de recalcar, es que la OMS reconoce a la salud mental como un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. O sea, que afecta a un montón de áreas, no solamente a la persona, sino que afecta a todo lo que rodea a la persona. Y es un derecho, así que se debería garantizar el acceso a la salud para intentar mejorar esto, eh, y poder vivir bien. Sí. Sí, gracias a nuestra salud mental podemos hacerle frente a distintas situaciones de la vida, sea, qué sé Claro, yo, claro, relacionarse con personas, tomar decisiones, dar forma al mundo en que vivimos. O sea, claro, engloba a todos. todo, todo, es algo súper, súper importante. Así que cuando hablamos de salud mental, no solamente estamos hablando de trastornos, que es quizás lo que se viene a la cabeza, sobre todo ahora pensando en las últimas series sensacionalistas que hubieron, como la de Jeffrey Dahmer y todo eso, siempre Total. vienen esos Ese tipo términos. de, sí. Exacto, eso es lo que viene a la cabeza, pero la realidad es que no, sino que también estamos hablando de cuadros que nos tocan bien de cerca en la vida cotidiana, que quizás no nos damos cuenta, como puede ser, por ejemplo, no sé, el estrés, el dolor por duelo, la ansiedad, son todas cosas que todos experimentamos en algún momento. Sí, sí. Y creo que también algo importante es que los factores determinantes que nos afectan son variados, porque Ujú. pueden tener condicionamiento biológico, como la genética, psicológicos, socioeconómicos, también tienen, puede tener que ver con adicción a diversas sustancias. Totalmente, y esa variedad tan grande hace que sea muy, muy difícil de prevenir y hasta de identificar. Y por eso se lo llama las enfermedades silenciosas. Están ahí, pero uno Sí, no las ve. Y es por eso es que es muy, muy importante de que esto se hable de manera pública, que todos hablen del tema abiertamente y de manera apropiada para que todos nosotros podamos identificar estos cuadros que estamos atravesando, tanto nosotros como personas a nuestro alrededor, y poder ayudar y buscar ayuda. totalmente. Y
eh, esa visibilización y la charla sobre el tema es muy importante, no solo para mejorar el entendimiento del tema, sino también para generar un vínculo de empatía con quienes están atravesando situaciones de ese plano. Y por eso los medios pueden llegar a tener un rol muy grande en la promoción y la protección de la salud mental. Claro, igual obviamente no significa tampoco que todas las series tengan que hablar de estos temas, No, porque claro, si no sería todo muy monótono y estaría demasiado explotado y la gente se aburriría. sí. Tampoco es que tiene que ser una lección constante, esto está bien, esto está mal. Pero igualmente, o sea, pensando en todo esto que venimos diciendo, los medios influyen un montón en cómo las personas forman sus opiniones y las discusiones que se generan en distintos planos, no solo alrededor de o en torno a la serie, sino que en el día a día. Así que una representación del tema es súper útil y súper necesaria, diría también. Claro, porque una serie que esté en boca de todos significa que los temas de los cuales habla también van a estar en boca de todos. Exacto. O sea, si presentan una imagen errónea, obviamente se van a generar estereotipos y que van a ser súper dañinos, súper incompletos y súper Ay, sí, sí. negativos. Sí, eso es un peligro. Y es algo que creo que puede estar ocurriendo bastante, sobre todo hoy en día, ¿no? Algunos Ujú, escritores que quizás no están demasiado informados sobre el tema pueden claro. llegar a considerar historias relacionadas con salud mental solo porque se considera algo popular, entre comillas, hoy en día. Claro, sí, es como algo sensacionalista, algo Claro. que hay que mostrar para generar, para tener más vistas, básicamente. Y hay casos de programas que decidieron incorporar estas tramas, pero de manera muy maltratada, solamente para esto, para intentar ser relevantes. Eh, no es porque querían realmente, no, porque creían realmente en la importancia de hablar el tema, sino que lo pusieron no sé, hacerse los importantes. Y eso Sí, no está seguro. bueno. No, 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 más vale. Por suerte creo que hoy la gente al estar más consciente del tema castiga mucho ese tipo de programa que no tratan bien el tema y porque ya todos sabemos el peligro de eso. Es así, totalmente de acuerdo. Mica, igual, antes de empezar a hablar de los ejemplos que dijimos antes, me parece que tendríamos que hacer un pequeño corte. Me parece bien. Así que enseguida volvemos. Buenísimo. Hola a todos, estamos de vuelta con este episodio de Teleadictas que es todo sobre salud mental y su representación en las series. Sí, el número de programas que trataron estos temas a lo largo de los años es enorme y podríamos hablar del tema por siempre. Así que hoy Básicamente. solamente, sí, hoy solamente vamos a nombrar algunos ejemplos y por qué creemos que son buenas o malas Ujú. representaciones. Exacto, pero igual cabe aclarar que vamos a hablar de ejemplos que involucran algunas problemáticas bastante serias como desórdenes alimenticios, adicciones, depresión, así que esta es nuestra pequeña advertencia al respecto. Exacto. Bueno, si nos vamos más a los 90, a los 2000, tenemos un episodio de Will and Grace, la famosa serie con Debra Messing, donde Ujú. Grace, que es la protagonista, para que le perdonen una multa de tránsito, consigue una carta de un médico diciendo que tiene un trastorno disociativo de la personalidad y riesgos de tener brotes psicóticos. Eventualmente también le hace creer a los amigos que esto es cierto y ellos terminan teniéndole miedo pensando que iba a ser violenta. Ujú. Yo creo que este es un caso de una representación errónea, porque hace creer que Ujú. las personas que padecen algún trastorno relacionado a la salud mental son violentos y deben ser alienados, y no es así. Y aparte todo se lo Total, toma sí. como un chiste y hay Eso. cosas que, bueno, Sí, sí, totalmente. Es algo que lo incluyeron en la historia solamente para reírse, para generar un sí, poquito de comedia a través de eso, que la verdad que no está bueno. Y además está esto que vos decías de generar este estereotipo de estas personas locas, que es algo que es súper, ultra dañino y peligroso y quizás que termina dando un mensaje totalmente erróneo solamente para intentar ser gracioso, que es terrible. totalmente. Sí, bueno, otras de las series que para mí tienen malas representaciones son algunos capítulos de Lizzie McGuire. Yo sé que vos amas Lizzie, yo también la amo, Obvio, pero bueno, Lizzie y también Oye Arnold, que para que mí también es me gran encanta. serie, sí. Pero bueno, ambas series, a ver, son capítulos que duran 20 minutos. O sea, En el caso de Lizzie McGuire, presentan a un personaje, Miranda, que desarrolla un trastorno alimenticio es porque verdad. sí, y en el caso de la serie Oye Arnold, uno de los personajes desarrolla
un trastorno obsesivo compulsivo. A ver, no te Ujú. lo dicen con esas palabras porque era un Pero dibujito, te pero das bueno, cuenta, te claro. das cuenta porque limpiaba todo y tenía mucho miedo de los gérmenes y usaba Ujú. guantes. El problema para mí viene porque los capítulos duran 20 minutos y en esos 20 minutos se presenta, se desarrolla y se soluciona. Y hasta te diría que la solución es bastante light y mágica. Claro, claro, sí, 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 es verdad. Y creo que también tiene que ver con esto de que venimos hablando ya hace bastantes episodios sobre cómo se trataban estos temas en el pasado. Quizás se trataban las cosas de otra manera, no se hablaba demasiado al respecto y bueno, quizás esto es un reflejo de esos tiempos, porque ambas son series de principios de los 2000 y en esa época no había demasiada apertura hacia la idea No, obvio, de sí. lo que es la salud mental. Es más, creo que el reconocimiento de la salud mental como algo así importante, que es un derecho, es algo bastante reciente, teniendo en cuenta la historia Sí. de la OMS. Así que estas series, o sea, más allá de pensar que son series para nenes, hay que pensar en esto, ¿no? ¿Qué imagen se da de algo que quizás en esa época no tenía mucha importancia y que quizás se veía como algo que no requería tratamiento? Es algo que se empieza a dar como idea a los chicos porque son los principales consumidores de ese tipo de Ujú, series, o eran en sí. esa época. Claro, ¿no? Sí, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Como que si se les presenta algo como que no tiene mucha importancia y que no requiere tratamiento, que de Ujú. repente porque tus amigos te digan, no, che, ¿sabes qué? Empezá a comer, que estás bien, y no, Se bueno, no es solucionó así, no así. No, funciona, claro, no funciona así. claro, Aparte claro, que se le resta mucha importancia y claro, justamente totalmente. debería ser lo contrario. Claro, sí, es una explicación que se queda a mitad de camino, es así. Y creo que esto sigue siendo también un poco un problema, ¿no? Como que si la palabra tratamiento, terapia fuesen Ay, sí, prohibidas. terrible, sí, sí, sí. Totalmente, es así, son malas palabras directamente, Claro. que no está bueno. Eso por suerte cambió bastante y lo vamos a hablar después de ejemplos que tenemos en la pantalla chica hoy en día en los que se habla de esto, pero en esas épocas quizás era horrible y hasta hace muy poco tiempo, te diría. Sí, porque otro de los ejemplos que se me había ocurrido era el tema de la serie 13, ¿cómo es? Bueno, no sé cómo es en 13 español razones ese. por qué. ¿Por qué? 13 Reasons Why. Porque es algo más contemporáneo, pero creo que tuvo Ujú. muchas críticas malas por cómo se trató el tema en esa Sí. serie. Sí, sí, me acuerdo que la gente estaba totalmente indignada, muy, muy enojados y hasta hubieron expertos que salieron a hablar y a desmentir distintas cosas que se mostraban en esa serie y ya para la segunda temporada de la serie arreglaron las cosas un poquito, mejoraron Sí, el tema de la trama y de cómo se trató el tema. Igual después les fue horrible porque bueno, empezaron a hablar sí. de temas que no tendrían que haber hablado, pero quisieron arreglar lo que habían, pero era algo que ya habían hecho, o sea, no puedes Sí, volver no, atrás no, todo lo obvio. que Lo hiciste. que pasa es que fue muy poco sensible cómo trataron el tema del suicidio, Claro. hasta lo muestran Sí, y como además nada, hacen, glamorización de eso, de alguna claro, manera. exacto, y además hacen a quedar a la protagonista, quien es la persona que se suicida, como una persona que lo hizo por resentimiento y venganza Mm, hacia los compañeros que le hacían bullying. Y claro, no, no, ¿qué no, mensaje estás dando? No, no es así. totalmente. Y encima el mensaje en sí es un mensaje súper peligroso que primero ya de por sí no te permite empatizar con la persona que está sufriendo, porque era una chica que estaba sufriendo. Entonces no Sí, podés, ese vínculo de empatía está totalmente perdido. Entonces dices, ah, bueno, se suicidó. Bueno, y no debería ser así. No se no, debería quitar no. importancia a un tema tan serio como eso. Además, Sobre todo es una persona que necesita ayuda. claro. Claro, no, por eso. O sea, se podría haber escrito de otra manera, Tal cual. teniendo en cuenta que igual era una serie ficticia, pero se podría haber tratado de otra manera y hasta se podría haber generado conciencia de cómo quizás detectar a Ujú, una persona que está teniendo pensamientos suicidas, cómo poder claro. ayudarlos, entre otras cosas, no mostrarla como una adolescente que, no sé, que por venganza hizo lo que hizo, porque no es así. Sí. Y eso afecta a la gente que está mirando. ¿Quién sabe? Quizás hay alguien que está viviendo lo mismo que estaba viviendo esa chica y dice, ah, bien. O sea, esto es lo que debería ser y es un mensaje Claro, horrible. Es un mensaje horrible. Y nuevamente estamos en esto de las explicaciones o lo que muestran que se queda a mitad de camino. El tratamiento es inexistente o si está, es como irrelevante. Esto
de ir al psicólogo no tiene nada de malo. Y es algo normal, es como ir a cualquier otro doctor, es como ir, no sé, a un traumatólogo si uno se lastima la mano, el tobillo. El psicólogo está ahí para ayudar, el psicólogo psiquiatra incluso. Y en la serie en particular está esta persona que trabaja en el colegio, el consejero, o Sí, ¿era él o la? No creo que era un chico, no, me parece que era así, pero no me creo que acuerdo. sí. Pero era una persona que era re mal profesional, te diría, muy poco profesional y no les ayudaba para nada a los No, alumnos y menos a tuvo la muchas malas protagonista, críticas, sí, tuvo muchas malas tal cual. críticas ese Ujú. personaje en particular. Y eso la verdad es también dar un mensaje horrible porque son personas que necesitan contención y es una contención que solamente a veces las pueden conseguir en el colegio porque quién sabe lo que ocurre en sus casas. Y al presentar esa imagen del consejero escolar como alguien que no hace bien su trabajo, quizás hay personas que pierden fe en ese tipo de figuras paternales o maternales que solamente consiguen el colegio y terminan diciendo, ay, ¿para qué? Si no sirve. Así Sí, y que, aparte es peor sabiendo que la serie tiene un target, o sea, el target de la serie ujú, son los adolescentes, que claro, es, la adolescencia es una etapa súper complicada de muchos ya de cambios por sí. emocionales, físicos, entonces es como que se tiene que tomar con seriedad. Sí, es así totalmente. Pero bueno, Pero bueno, está cambiando y ujú, tenemos bastantes series que tratan diversos temas de salud mental muy bien y que claro. concientizan y que dan de qué hablar en el buen sentido. Es así, sí, totalmente. Y tenemos unas cuantas que vamos a nombrar en el día de hoy. O sea, hay muchos buenos ejemplos que diríamos que se generaron, se hicieron en los últimos 10 años. No son demasiado antiguos, sino que son bastante recientes. Y creo que podemos empezar con una serie dramática, con Normal People, que es una serie irlandesa, que está basada en un libro que tiene el mismo nombre de Sally Rooney, es el nombre de la escritora, que también hizo el libro de esta nueva serie con el novio de Taylor Swift, Eh, ¿cómo se llama? sí, una conversación entre Conversaciones con amigos es. amigos o entre amigos, Sí, algo así. Sí, sí, sí. Conversation with Friends. Ajá, que no está tan buena la serie, pero esta Normal People, la verdad está buenísimo. Es un Eh, serión. está muy bien actuado y está muy bien escrito. Está muy, muy bien escrito. Se nota, no sé, no leí el libro original, pero los guiones que se presentaron en la serie, la verdad, son muy, muy buenos. Y la historia, para los que no la vieron, trata de dos adolescentes que tienen una relación amorosa a través de los años y muestran cómo manejan de acuerdo a sus creencias y cómo se ven afectados por las distintas situaciones, esa dinámica de pareja y cuáles son las distintas cosas que los terminan condicionando. Y por ejemplo, pensando en un personaje en particular, la protagonista, que se llama Marianne, en un momento empieza a sufrir violencia por parte de su hermano mayor, que era una persona súper abusiva y la golpeaba. Y ella después, cuando está en situaciones íntimas con Connor, que es el novio de la chica, el otro protagonista de la serie, a él le pide que le pegue. Eso es una reacción natural. No, no es que sea sadomasoquista o algo para así, algo que va por ese lado, sino que es algo más psicológico que eh, quizás surge por esta relación violenta que tenía con el hermano. Y es como que ella cree que necesita de la violencia para ser merecedora de amor y de atención, porque eso es lo que sucede en su núcleo familiar. Exactamente, sí. Son personajes muy complejos, pero a la vez, como dice el título, normales. Claro. Y normales en el sentido de que son gente común y corriente, con las mismas problemáticas que podemos tener nosotros en la vida Ujú, diaria, y de eso justamente es la serie. No claro. tenemos algo, un superhéroe, o no tenemos como gente que está más arriba que nosotros. Son común y corriente de carne y hueso que les pasan las mismas cosas. Ujú, Entonces, podés empatizar sí, y lo que tiene también de bueno es que las problemáticas están muy bien representadas. sí. Una de las cosas que más me gusta, además del realismo, es que el personaje de Connor también derriba un montón de estereotipos relacionados a la masculinidad y al sentir. En un Ujú, momento, en un momento de la serie, debido a un evento traumático con uno de sus amigos, Connor empieza a tener ataques de pánico.
ya después, Ujú. además en la universidad, se siente como desarraigado, solo como que no encaja. Y algo que me gusta mucho es que hay una escena donde Marianne le hace una videollamada y duermen juntos a través de la videollamada, como para acompañarlo. Y yo creo que es muy importante esta escena porque es darle visibilidad al problema, es decirle, te entiendo, sé que estás mal y te acompaño. Ujú. Capaz no te puedo ayudar porque no tengo las herramientas, pero te entiendo y te acompaño. No es que Claro, le dijo, güey, dale, levantate, anda a entrenar, come bien, cosa que a veces la gente dice tratando de ayudar, pero en realidad terminan contraproducentes. negando claro, terminan negando el sentimiento. Y Claro. bueno, luego de eso, Connor asiste a terapia y lo medican. Claro, exacto. Y son este tipo de escenas que son importantes porque muestran todo lo que quizás antes no mostraban estas series. Todo esto, este tratamiento que se quedó a mitad de camino, bueno, acá te muestran cómo es el proceso real. Y el tema este de ir a terapia, buscar ayuda, entender que quizás no siempre podemos ayudarnos solos, no siempre hay cosas que podemos entenderlas solos, sino que necesitamos de alguien. No vamos a conseguir una solución mágica. Y además, esto que dijimos antes de Connor, que sea Connor, el personaje de Connor, que sea el que padezca estos temas y que vaya a terapia, es algo súper importante porque quizás, sobre todo con lo que vemos en series, esto se suele ver como, esto de pedir ayuda es algo que quizás se suele ver como algo negativo para los hombres. Entonces es como que los hombres siempre tienen esta presión de que no pueden estar mal, no pueden demostrar emociones y menos que menos ir a terapia, por favor, esa es mala Totalmente, palabra. sí, sí. En- Entonces también el amigo de Connor con el que vive es súper, súper importante porque lo ayuda un montón, lo aconseja y son escenas que están muy buenas porque muestran una relación de amistad súper sana que es entre hombres, en la que se derriban estos estereotipos, porque la verdad que eso es algo que no es muy común de ver en pantalla. No, no. Creo que esta serie es excelente en muchos niveles, pero también cómo va representando los distintos vínculos, las distintas emociones, las distintas problemáticas de salud mental, la verdad es para sacarse el sombrero. Y Sí. además, bueno, es entretenida de ver, es una historia linda. Está muy bien hecha, la verdad está muy muy bien Sí, hecha. Y sí. hablando de buenas historias y series que hacen un muy buen trabajo en mostrar y hablar de distintas problemáticas que tienen que ver con la salud mental, podemos nombrar ya yendo por las series animadas, podemos hablar de BoJack Horseman, que la vamos a nombrar así muy breve porque si no es un montón, nos podemos pasar años hablando de esta serie. Básicamente es una serie de un artista que ya no tiene mucha fama y que cae en depresión. Y es una serie que hace muy muy buen trabajo en demostrar lo que es el día a día de la depresión en sí, de vivir con depresión, pero también hace mucho hincapié en mostrar que por más de que uno tenga depresión, no es que uno puede tratar o hacerlo o sea, tratar a las personas o hacer lo que uno quiere. Es muy fiel a la hora de demostrar estos comportamientos tóxicos que tiene Bojack y incluso su amiga que también sufre depresión se termina alejando porque reconoce que si bien lo quiere mucho y lo quiere ayudar porque es su amigo, no puede seguir con esa relación. Es una relación tóxica que la termina perjudicando a ella también. Entonces tiene que establecer un límite. Claro, y eso también está bueno porque em, te hace pensar, ¿no? Que por más que uno quiera a la persona, si el vínculo no es sano y es perjudicial para uno, hay que cortar y bueno, ver de ayudar desde otro lado. De hecho, ella le dice a él como que uno puede estar agradecido por haber conocido a la persona y por todo lo que han pasado juntos, sabiendo que no van a estar más juntos o nunca más se van a ver. Claro, sí, sí. También es un show que hace bastante hincapié en su pasado, en el pasado del personaje, y cómo su pasado influye en lo que ellos sienten de alguna manera. Y Bojack, por ejemplo, tuvo una madre que le decía constantemente que le arruinó la vida, un padre ausente súper preocupado por su libro y por ser trascendental. Y todo esto influye en la manera en que Bojack piensa de sí mismo y se relaciona con el resto. Y es algo que se manifiesta a lo largo de la serie. Y es este sentimiento de si uno está haciendo algo que es valioso o algo por lo que va a ser recordado. Es algo bastante, bastante importante en lo que es la historia Totalmente. general de la serie en sí. Sí, sí, la verdad que es una serie que está muy buena y está bueno que el formato sea así como animado. Y una Ujú. serie con una temática parecida es Afterlife, que tiene el mismísimo Ricky Gervais de protagonista,
un protagonista que se llama Tony, que sufre de depresión y tiene que lidiar con la muerte de su esposa, ¿no? También está Claro, transitando un duelo. duelo. Y si mal no recuerdo, que se quiere suicidar varias veces, pero siempre encuentra algo por lo que vivir. Y esto es Mm, un mensaje súper importante, porque no es ujú. que tiene que ser algo muy grande, sino las pequeñas cosas de la vida, del día a día, que hacen que la vida valga la pena vivir. Y después está como en BoJack también esto de que porque uno sufre de algo, quizás eso no les da derecho a tratar al resto de las personas que están a su alrededor mal, ¿no? Tony, que es el protagonista, pasa por esta etapa en la que piensa que es el único que está transitando un duelo, es el único que está sufriendo en el mundo y piensa que tiene derecho a tratar a todo el mundo de manera pésima. Pero obviamente es todo parte del proceso de duelo que él está intentando sobrepasar de alguna manera. Total. Y bueno, lo bueno de estas series de nuevo es que te genera empatía con por los personajes, te puedes sentir identificado. No es que tratan temáticas súper irreales, sino que no deja de ser la vida misma, la cotidianidad, que no tiene nada de malo en eso. Totalmente, es así. Y ya entrando o siguiendo quizás por el lado de las comedias, hay dos series más que podemos mencionar que tratan temas relacionados con salud mental de manera bastante interesante, que son Crazy Ex-Girlfriend, que creo que se estrenó por 2013 más o menos, y Sí, Ted Lasso, que es bastante nueva, es una serie de 2019-2020, ahora no pero recuerdo es cuál un de los dos es, hitazo. pero está ganando Eh, todos los premios y merecido. Sí, sí. Ex-Girlfriend es un caso muy particular. En la superficie parece ser como una sitcom musical medio extravagante, pero tiene un trasfondo muy serio que la diferencia de las otras. Exactamente, exactamente. Para los que nunca la vieron, es un programa que se centra en el personaje de Rebecca Punch, que es una abogada de Nueva York que toma una decisión de literalmente de un segundo al otro de mudarse a California, a la otra punta del país, porque se encontró con un chico que le gustaba en su adolescencia en el medio de la calle en Nueva York. Y este había sido como su crush en un campamento de verano cuando eran adolescentes, hace mucho, mucho tiempo. Sí, bueno, nosotros vemos todo a través de Rebeca, que no es ni heroína ni villana, es una persona común y corriente, de carne y hueso, como los demás personajes, pero que es compleja. Por un lado, es una abogada muy inteligente y exitosa, pero en simultáneo es una persona que está constantemente intentando balancear su vida y a sus actividades diarias con emociones que no puede controlar a veces. Exacto, y esto es algo que la frustra un montón y es algo que va escalando hasta un punto culmine en la tercera temporada y es como que está constantemente siendo atacada por su ansiedad, constantemente, y vive su día a día es intentar controlar sus impulsos y sus emociones constantemente y ella la verdad es que no entiende qué le pasa, se siente súper frustrada, se siente súper enojada consigo misma y esto es algo que va aumentando con el paso del tiempo. Y sobre todo esto le afecta un montón cuando empieza a pensar cómo ella cree, cómo ella ve que le afectan sus acciones, que afectan sus acciones a todas las personas que tiene a su alrededor. Sí, y la gran parte del tiempo está muy negada a recibir ayuda psicológica, pero cuando llega a estar en su punto más vulnerable, se da cuenta que va a ser la única forma para mejorarse. Totalmente. Y ahí es cuando ella se da cuenta, ahí hace el clic y se da cuenta de la importancia que tiene recibir ayuda cuando uno está transitando este tipo de cuadros. Y en la tercera temporada en particular le dan finalmente, después de años y años, después de toda su vida de no saber qué le pasa, le dan finalmente un diagnóstico. Y ahí es cuando el personaje empieza el verdadero camino hacia la recuperación. Es algo que nunca podría haber logrado anteriormente y esto de aprender a vivir con una condición psiquiátrica y la importancia de tener un tratamiento y de conocer un diagnóstico, de tener un diagnóstico para entenderse a uno mismo. Sí, la verdad que la serie hace un gran trabajo en sacarle el estigma a a muchísimas condiciones, em, de que tengan que ver con la salud mental y muchos otros tabús sociales, siempre lo hace de una manera respetuosa, informada y también a través de la comedia musical. Claro, es una serie entretenida, o sea, estuvimos nombrando cosas súper serias, Sí, pero la realidad es que es una serie muy, muy entretenida, muy graciosa y bastante interesante cómo tratan distintas cosas. Y hablando de estos total. tabúes sociales, creo que tenemos esta serie que nombramos anteriormente, buenísima, Ted Lasso,
que hace un trabajo excelente en explorar y exponer múltiples problemáticas que surgen por un tema este de depresión y expectativas sociales. Sí, la verdad que yo la amo, es una de mis series favoritas, es muy Mira, también. entretenida y tiene Ujú. como premisa principal que un equipo de fútbol, sí, que un equipo de fútbol inglés contrata a un director técnico estadounidense de fútbol americano para que se haga cargo de la dirección Claro, y es todo en un marco deportivo que está bueno, sobre todo en vísperas de mundiales. del mundial. Está buenísimo porque todo en un marco deportivo y de comedia es como que deconstruyen y crean un diálogo sobre lo que es la masculinidad tóxica y la importancia de la salud mental en los deportes, que quizás es algo que muchas veces se ignora, se intenta tapar o incluso Totalmente. directamente no se habla. No, totalmente. Y igualmente el plato fuerte de la serie es cómo tratan el tema de la ansiedad y el trauma a través del personaje de Ted, que es alguien que en la superficie siempre estás feliz, de buen humor, todo el tiempo, pero que adentro estás sufriendo. Exactamente, exactamente. Y al igual que Rebecca, que es otro de los personajes, Ted representa a todas estas personas que están atravesando un momento complicado en sus vidas y que están en medio de una lucha interna que es normalmente invisible a la vista y que cuando finalmente sale a la superficie lo hace de la peor manera. Sí, la verdad que esta serie tiene una de las escenas más realistas de un ataque de pánico que vi en la pantalla chica en mi vida. Ujú. Muestra claramente el proceso de aceptación, de tratamiento y el camino a la recuperación de una persona que está atravesando un cuadro de gran inestabilidad emocional. La verdad que es muy linda también, es muy Muy, muy buena. linda. Sí, sí, totalmente. Y además es esto de mostrar lo importante que es tener un grupo de personas que apoyen a uno y que acompañen a estas personas que se encuentran en estos puntos bajos, en estos puntos súper vulnerables. Totalmente. Es algo muy positivo, ¿no? Creo que es muy positivo que los tiempos hayan cambiado, que se empiece a reconocer a la salud mental como algo tan importante como la salud física y que poco a poco se abre la conversación al respecto. Obviamente tenemos un largo trecho por recorrer, pero Ujú. bueno, de a poco. Tal cual. Y creo que las series, si están bien hechas, pueden llegar a ser muy positivas en ayudar a lograr eso. Sí, porque hace un ratito hablamos de Ted Lasso. Después del estreno y el boom del programa, se escribieron múltiples artículos, se generaron un montón de discusiones sobre la importancia de la salud mental en contextos deportivos. Ujú. Tal cual, ahora que decís eso, me acuerdo, por ejemplo, creo que fue el año pasado, en 2020, no, 2021, en 2021, em, 2021. la gimnasta estadounidense Simone Biles había sufrido ¿te acordás? Un ataque Sí, de bloqueo mental en las sí, Olimpiadas. No me acuerdo cómo sí. tenía un nombre ese tipo de ataques que había tenido, no me acuerdo. Los gimnastas que nos están escuchando quizás lo sabrán, pero había sufrido un episodio de bloqueo mental en las Olimpiadas que había sido generado por un combo de temas que ella estaba atravesando como estrés, ansiedad y estrés postraumático. Y me acuerdo que los medios y los televidentes se mostraron mucho más empáticos para con la situación y para con ella. Y los periodistas incluso hicieron referencias a Ted Lasso, a la serie, para hablar y para intentar entender lo que había pasado. Sí, la verdad que es verdad eso. Hubo como un cambio. No sé cómo se hubiese reaccionado esto no sé, 20 años atrás, pero la verdad Ujú. que estuvo bastante bien cómo reaccionó toda la gente y el apoyo que le dieron. Obviamente siempre, ¿no? Siempre hay Siempre críticas, hay pero algo, bueno, en sí. su mayoría. Y algo parecido pasó tras la emisión de un episodio de Crazy Ex-Girlfriend, en el que Rebeca recibe su diagnóstico y plan de acción. Un montón de personas compartieron cuán importante fue la serie para ellos, porque era la primera vez que se veían reflejados ellos y sus sentimientos en la pantalla chica de manera auténtica. Es así. Y así con muchos otros programas. Estos son algunos que nombramos, pero la realidad es que hay muchos más. Y esto me lleva a querer saber qué temas relacionados con salud mental te gustaría a vos, Mica, que se exploraran en más series o que quizás se exploraran en mayor profundidad. Esos temas que te gustaría que se hablaran más o que se presenten más ante los ojos del público de una manera respetuosa e informada, obviamente. Sí, obvio. Sí, yo creo que me gustaría que que se charle más sobre la ansiedad, porque
porque me toca de cerca y porque creo que la gente suele ser muy poco empática con la ansiedad. Es, ay, te preocupas demasiado, ay, bueno, relájate. Bueno, no es tan fácil, no es tan sencillo. Hay un montón de cosas que pasan con la ansiedad. eh, Hay un montón de sentimientos, afectan un montón de cosas. Yo cada día voy descubriendo que, no sé, algo que capaz pensaba, de repente es como, no sé, un signo de ansiedad, o gestos, hasta incluso gestos. Entonces me gustaría que se visibilice más y se hable más, porque seguramente mucha gente tiene ansiedad, más en Ujú. estos tiempos donde todo es rápido y tenemos muchas preocupaciones. Tal cual, tal cual. Yo personalmente me gustaría que se trate más el tema del estrés, porque lamentablemente es como que hoy en día está normalizado esto de que las personas trabajen más tiempo de lo que está en el Sí. contrato y que la gente se tiene que exigir más y incluso hay muchos jefes que esperan eso de sus... Sí, sobre todo con esto de la virtualidad y el home Sí. office. Totalmente, totalmente. Entonces, esto obviamente lleva a que muchísimas personas desarrollen distintos trastornos mentales e incluso físicos, todos derivados del estrés, y me parece que es algo que quizás no es hablado lo suficiente no solo en series, sino en general. Es como que el estrés es, ok, está sufriendo estrés, no es nada importante, pero no es así, pues Pero te sí, afecta de distintas formas. claro. Y creo que se tendría que explorar en mayor profundidad y se tiene que visibilizar de manera auténtica un poquito más. Coincido, estoy de acuerdo. Y bueno, así llegamos al final del episodio, el anteúltimo de esta primera temporada. Totalmente, es así, así que el próximo programa va a ser el último de esta primera tanda que estuvimos armando. No se olviden, como siempre, de suscribirse para no perdérselo, no se lo van a querer perder, porque es bastante interesante, está bueno. Y otra cosa, no se olviden de mandarnos comentarios y sugerencias a través de formularios que tenemos en el link de la biografía o directamente en las redes como Instagram o Twitter. Nos pueden mandar mensajes directos también. Sí, cuéntenos sobre qué quieren que hablemos en la próxima temporada, si prefieren episodios explorando temas particulares como venimos haciendo, si quieren que hagamos episodios comentando alguna serie en particular, o bueno, si tienen otra idea, bienvenida sea. Totalmente. Así que los vamos a estar leyendo y vamos a tener todas sus ideas en cuenta a la hora de preparar nuestra próxima temporada. Pero bueno, por ahora, muchísimas gracias por escucharnos hoy. Nos reencontramos en el próximo episodio. Hasta Hasta la luego. próxima.